Señores, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema documental, vamos hoy a revisar pues las características de la prueba documental por una parte y por otra parte lo que es el documento público negocial. Cuando se habla pues de las características generales de la prueba documental, en primer lugar tenemos que referirnos a su clasificación legal. En Venezuela, pues como en otras pruebas, como nos hemos referido, la ley se encarga de calificarla y la califica precisamente de prueba documental. ¿Cuál es el valor probatorio? En primer lugar, tiene un valor probatorio propio que es distinto de cualquier medio de prueba. Ya vemos que la propia ley se lo atribuye como plena prueba, tanto pues al documento público como al documento auténtico o el documento reconocido. Tienen exactamente la misma eficacia probatoria. En segundo lugar, el contenido surte efecto entre partes y frente a terceros. Por eso, como parte de estas características, todos tienen que creer en lo que dice el documento, es decir, que el contenido del documento es verdadero. De allí que el hecho material que está contenido en la declaración efectivamente sucedió. Es decir, no solamente la declaración, sino lo que señala la propia declaración. En el documento público negocial, además de tenerse por verdadero el hecho material de la declaración, se tiene por verdadera la declaración misma, que es consecuencia pues, de lo que nosotros señalábamos precedentemente. La publicidad está ligada al conocimiento que puede tener del documento todas las personas, es decir, todo el mundo. Y el valor probatorio, erga omnes, implica un necesario creer para quien vea el documento. De allí que era una de las características que nosotros indicábamos en la oportunidad de revisar el tema de la prueba preconstituida. La publicidad registral está prevista en nuestra legislación en el artículo 26 de la Ley de Registro Público y de acuerdo pues, a esa ley reside en lo siguiente. En primer lugar, en la base de datos automatizada. En segundo lugar, en los documentos archivados. Y en tercer lugar, en las certificaciones que de esos documentos se expidan. Fíjense que, curiosamente, en Venezuela, a diferencia de otros países, la ley de registro público del notariado establece en su artículo 78 la publicidad notarial. Entonces, aquí sí hay que hacer una acotación que es la siguiente. Entonces, por publicidad se entiende la posibilidad que tiene cualquier persona de imponerse del contenido de un documento, entonces porque tiene acceso a él solicitándolo pues, en el archivo de la oficina correspondiente. Es decir, en Venezuela, cualquier persona que vaya a una notaría, a un registro público, solicita en el archivo un expediente y le van a entregar, o un documento le van a entregar, pues el documento para que lo pueda revisar. Desde que se registra el documento, surte efecto frente a todos sobre la verdad de las declaraciones y los derechos allí contenidos. Lo que es erga omnes es el hecho material de las declaraciones que están contenidas pues, en ese documento. En Venezuela, como ustedes bien saben, es posible obtener copia certificada, con lo cual se está obteniendo una prueba. Entonces, tal como lo señala pues, el artículo 1384 del Código Civil, el juez tiene la posibilidad de conocer directamente el contenido del documento. Es decir, nos estamos refiriendo precisamente a aquel documento que ha sido otorgado pues, en Venezuela, cumpliendo con las formalidades legales y, por supuesto, en idioma castellano. Esto no implica de que otro documento, como vimos en oportunidad anterior,
de que haya sido otorgado en el exterior y que se cumplan con las formalidades del país ante el cual fue otorgado el documento por el principio Regis Locum Actum. Entonces es necesaria pues una experticia, es decir, una traducción para poderse imponer de su contenido. ¿Cómo puede dividirse la prueba documental? Entonces, recuerden que estamos hablando de aquellas manifestaciones de voluntad para producir efectos jurídicos. Entonces podemos hablar pues, de documentos privados, que son aquellos creados o producidos por los particulares, y los oficiales, que son aquellos que emanan del Estado. En ambos casos, pues los efectos van a ser erga omnes y su carácter oficial o privado va a depender del autor, si es el Estado o si son los particulares. Las actas es otra categoría. Las actas no contienen manifestaciones de voluntad, sino narraciones de hechos que son realizados por los funcionarios competentes. Entonces producen indirectamente efectos jurídicos porque a través de ellos la ley puede hacer nacer o extinguir un derecho, que es el caso típico del protesto. Cuando se lleva un cheque ante un notario para que el notario lo proteste, es decir, lo presente al cobro, entonces el notario se traslada pues, al banco respectivo, presenta el cheque al cobro y si se lo paga, pues simplemente termina el procedimiento. Si no se lo pagan, le explicarán las razones por las cuales el banco no puede pagar el cheque. Entonces eso lo deja anotado en esa acta y eso va a producir pues, efectos jurídicos. El valor erga omnes del acta es porque la realiza un funcionario público que le otorga autenticidad y le da fe pública. Entonces de allí es que todo el mundo debe creer pues, en esa declaración, ese testimonio que ha rendido el funcionario. ¿Cuál es la naturaleza de la prueba documental? Es un medio real porque consta en un objeto. En segundo lugar, es un medio de prueba indirecto porque se conocen los hechos mediante el objeto. Y en tercer lugar, es histórico y representativo. Entonces, simplemente cuando uno lee el documento, se representa pues, los hechos que están narrados en ese documento. En relación con el documento Ab Substantiam Actus, tenemos lo siguiente. En primer lugar, nosotros no podemos perder de vista y debemos recordar que en principio en Venezuela existe una libertad de pruebas. Entonces, no es necesaria, pues en Venezuela, ceñirse a uno de los medios probatorios para la comprobación de un hecho determinado. En Venezuela, pues cuando uno se lee pues, la ley de manera general, encontramos que no se exigen pues, unos requisitos o condiciones formales para el documento. Es decir, no hay formas especiales que se requieran para ello. El documento Ab Substantiam Actus es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque es el requisito de validez del negocio. Sin el documento no existe el negocio. En segundo lugar, con relación a la prueba del derecho sustantivo, algunos autores piensan que el negocio no tiene valor sin el documento que lo contiene. Por ejemplo, el caso de la prenda, porque debe constar por escrito para su validez. Entonces, por ello, el documento se convierte a su vez en prueba y se convierte en derecho sustantivo. En tercer lugar, tenemos casos en los que la ley exige el documento Ab Substantiam Actus. Entonces la ley lo exige bajo pena de nulidad. La ley lo crea por una vía prohibitiva y la ley imperativamente lo dice. Entonces, si se pierde
¿qué sucede? Bueno, entonces, evidentemente, si se pierde, pues el documento desaparece el derecho, pues de alguna manera, porque evidentemente es la condición necesaria para poder reclamar, pues, el derecho que se tiene contenido en el documento. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el caso de la letra de cambio, donde hay una previsión para, en caso de extravío de la letra de cambio, poder hacerse de un duplicado. Pero son realmente excepciones. Normalmente cuando se extravía, se pierde el documento, pues prácticamente se perdió el derecho. El documento ad probationem, entonces, no es un requisito de validez del negocio, sino una prueba de la existencia del negocio. No es la prueba del negocio, sino que los medios de prueba están limitados, pero se podrían utilizar otros medios de prueba. Por ejemplo, para demostrar los intereses, tal como lo señala el artículo 1746 del Código Civil. Otras declaraciones que se contienen en el documento. Pues en el documento, además de las declaraciones de voluntad, existen pues otras declaraciones que se hacen. Entonces, para ello se sugiere pues la lectura del artículo 1361 del Código Civil. Entonces, en el documento, pues de acuerdo a la normativa citada, pueden observarse. Primero, la parte dispositiva, que no es otra cosa que el objeto del documento, es decir, el negocio jurídico pues, que las partes han realizado. En segundo lugar, tenemos la parte enunciativa. Esta parte enunciativa puede ser directa o indirecta, pero de manera general la parte enunciativa es todo aquello que pudiera suprimirse del documento sin afectar su objeto. Por supuesto que esto es absolutamente casuístico. La enunciativa directa está ligada, pues como su nombre lo indica, al objeto y solo tiene valor entre las partes. La forma de ataque de la parte enunciativa directa es a través de la simulación. Entonces, algunos autores, por ejemplo como Carnelutti, señalan que son confesiones y solamente surten efecto entre las partes. La enunciativa indirecta lo que produce es un principio de prueba por escrito, es decir, es un indicio sobre un hecho verosímil que consta por escrito, que emana de una de las partes y permite catapultar al juicio la prueba de testigo, como lo señalamos en la oportunidad de revisar esa prueba. El principio de prueba por escrito, vamos a recordar que puede permitir dar entrada a los testigos y que estos declaren sobre lo que ocurrió antes, al momento o después de su otorgamiento. Debe ser auténtico al momento de promover a los testigos. Entonces, aquí recuerden que estamos hablando de la autenticidad, entonces en el sentido de tener certeza de quién es el autor de ese documento. Entonces, en consecuencia, pues si tenemos pues certeza de quién es el autor del documento, bien porque se haya reconocido de esa manera, o bien porque un funcionario público le haya otorgado esa fehaciencia, tenemos un documento auténtico. En los documentos públicos, el principio de prueba por escrito es auténtico por el principio que ya habíamos señalado, que todo documento público es auténtico, aunque no todo documento auténtico sea público. ¿Cuáles son los sujetos de la prueba documental? Ya en su oportunidad habíamos señalado de que efectivamente, aunque se hable de las partes en el documento, realmente el documento no tiene partes, el documento lo que tiene son autores. Es decir, cuando el documento se agrega al expediente, pues evidentemente que va dirigido al juez.
¿Cuál es el contenido de la declaración? Si son de conocimientos, entonces aquí pueden ser de parte o de tercero. Entonces hay que recordar y remachar, porque ya lo vimos con anterioridad, que si es de parte son confesiones y tiene el valor probatorio entre partes que viene otorgado por el artículo 1401 del Código Civil. Si es de tercero, vale como una declaración de testigos, como un testimonio, y esto debe ratificarse. Si son declaraciones de voluntad, tiene valor entre partes y entre terceros, de acuerdo pues a lo señalado en los artículos 1360 y 1362 del Código Civil. ¿Cómo se puede clasificar la prueba documental? Ya nosotros lo habíamos señalado, pues de manera general, que estamos hablando de documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos, entonces, aunque habíamos señalado pues una clasificación general, vamos a señalar pues ahora una clasificación propia de los documentos públicos. Entonces tenemos, en primer lugar, el documento negocial, que persigue recoger declaraciones de los particulares. Por supuesto, como su nombre o el adjetivo lo indica, recogen negocios. En segundo lugar, el documento público administrativo, que son manifestaciones de la voluntad de la administración pública.